Bueno, ahora abrimos el MTDF Prep. Lo primero que él nos pregunta es entre el nombre de el archivo de datos. Entonces, no el de la genealogía, sino el de los pesos. Entonces le ponemos peso nacimiento.txt y él nos pregunta descripción de este análisis. Le podemos poner cualquier nombre, evaluación 1, enter, y terminamos con asterisco. Ahora él nos explica acá cómo se deben ingresar en el formato las variables. Entonces nos dice que tengo unas integer, que son variables enteras, que son los efectos fijos, fix y random, aleatorios. Y tengo otras variables real o reales, que son las covariables y las características. Esto es lo mismo que decir que las variables enteras son las variables discretas y las variables reales son las variables continuas. Entonces, acá nos pregunta número de variables enteras. Entonces, las variables que tengo enteras son el individuo, el animal, la madre, el sexo, el año de nacimiento, el mes de nacimiento, perdón, y el año de nacimiento. O sea, tengo 5 variables enteras. Si de pronto no lo recuerdo, pues abro de nuevo el archivo de datos y aquí puedo constatar. La primera columna, el animal, es una variable entera. La madre es otra variable entera. El sexo es otra variable entera. Sigue el mes de nacimiento, también variable entera. El año de nacimiento, también variable entera. Y ya la variable real, que es el peso al nacimiento. Entonces tengo 5 variables enteras. Después me pregunta cuántas variables reales tengo. Ya les había dicho que tengo una variable real, que es el peso al nacimiento. Ahora me pregunta número de características en el análisis. Yo puedo tener varias características para evaluar y las puedo evaluar al tiempo. En este ejemplo solo vamos a evaluar una sola característica. Después me pregunta nombre de esa característica. Le puedo poner peso al nacimiento. Y él me pregunta posición de la característica peso al nacimiento dentro de las variables reales. Entonces, como solo tengo una, pues es la posición 1. Ahora él me dice que bajo qué criterio, bajo qué código voy a incluir los datos perdidos. Si por ejemplo tengo datos, hay animales que no tienen pesajes al nacimiento, ¿cómo puedo reconocer eso? Yo simplemente le digo que 0. Acá me dice que vamos a hacer la parte fija del análisis. Entonces la parte fija serían los efectos fijos y las covariables. Me dice que si tengo número de covariables para el análisis, una covariable para los pesos sería la edad, pero como este es peso al nacimiento, pues no tengo, todos nacen con la misma edad, valga la redundancia, entonces no tengo covariables. Entonces le digo número de covariables 0. Ahora me dice número de efectos fijos. Los efectos fijos en este análisis son el sexo, el año de nacimiento y el mes de nacimiento. O sea, tengo 3 efectos fijos. Él me pregunta nombre del efecto fijo número 1. Entonces le pongo sexo. Me dice posición del efecto fijo sexo dentro de las variables enteras. Recuerden que la primera variable entera es individuo, la segunda es la madre y la tercera es el sexo. Entonces en la posición 3. Él me dice, desea que le saque toda la estadística descriptiva para el efecto sexo o que estime el efecto sexo. Entonces le digo que sí. 1. Me pregunta por el efecto fijo número 2. Nombre del efecto fijo número 2 es mes de nacimiento. Mes de nacimiento.
Me dice posición del efecto mes de nacimiento dentro de las 5 variables enteras. Está en la posición 4. Me dice que si quiero estimar el efecto del mes de nacimiento, le digo que sí, 1. Y me pregunta por el efecto fijo. Nombre del efecto fijo número 3 es año de nacimiento. Me pregunta que la posición del año de nacimiento está dentro de las variables enteras, 5 variables enteras, está en la posición 5. Me dice que si quiero estimar el efecto para el año de nacimiento, le digo 1, que sí. Y ahora me dice que vamos a hacer la parte, que vamos a incluir toda la parte de los efectos aleatorios. El primer efecto aleatorio es el efecto del animal. Entonces me dice posición del efecto animal para la característica 1, peso al nacimiento dentro de las variables enteras. Recuerden que el animal también es una variable entera. Entonces el animal está en la posición 1. Ahora me dice número de animales en la A a la menos 1 matrix, o sea, en la inversa de la matriz de parentesco. Este fue el valor del MTDF NRM. Si lo recuerdan, diferentes animales, habían 1498 animales. Le doy Enter. Él me dice, existe o quiere incluir un segundo efecto animal, que sería el efecto materno. En este caso, como es para un ejemplo, no le vamos a incluir efecto materno, le decimos que 0. Si lo fuéramos a incluir, le decimos 1. Ahora él me dice que si tengo efectos aleatorios no correlacionados, como no tengo medidas repetidas relacionadas con la misma muestra o el mismo animal, entonces le digo que no tengo, 0. Ahora él me pregunta que si yo quiero escribir, o sea, que si quiero utilizar todos estos análisis para los componentes de varianza en el MTF-RUM, le digo que sí, 1. Él hace sus estimaciones y se cierra. Aquí me genera otros archivos de texto, pero me voy a enfocar directamente sobre el MTF-66. Si abro este MTF-66, aquí lo primero que voy a observar es que me sale toda la estadística descriptiva para la característica peso al nacimiento. Me dice el número de registros que tengo o que se leyeron. Me dice que la media o el promedio fue de 29.7205 kilos, con una desviación de 3.13817 kilos y con un coeficiente de variación de 10.56%, con un mínimo de 20 kilos y un máximo de 40 kilos de peso al nacimiento. También me dice el promedio para cada uno de los efectos que tuve. Entonces me dice, por ejemplo, para el efecto sexo, que ya sabemos que 1 es madre y 2 es padre, me dice cuál es el promedio de peso al nacimiento para las hembras y para los machos. También me da el promedio de peso al nacimiento para los meses de nacimiento y para los años de nacimiento, cada uno de los promedios. Y acá ya tengo toda la estructuración de las MME o las ecuaciones de los modelos mixtos.